Hola, bienvenidos al seminario 6 de Fisiología Cardiovascular y Respiratoria. Mi nombre es Lisandro Ángel Roel. Hoy vamos a abordar la presión arterial y la circulación periférica. Nuestros objetivos para este seminario ITP número 6 son identificar la evolución del caudal, la velocidad y la presión sanguíneas a lo largo del circuito vascular, reconocer el rol del régimen de la sangre en diferentes escenarios clínicos, analizar hemodinámicamente situaciones clínicas concretas a partir de la ley de Hagen-Poiseuille, implementar la ecuación de Bernoulli en la evaluación hemodinámica de aneurismas y estenosis, aplicar la ley de Laplace en la evaluación de una dilatación vascular, abordar la evaluación del aparato vascular en términos de resistencias en serie y en paralelo, comprender el concepto de pulso arterial y sus factores determinantes. Es muy importante a la hora de abordar este temario que tengan un buen manejo de los conceptos discutidos en los seminarios ITPs previos, fundamentalmente ciclo cardíaco, mecánica cardíaca y mecánica de fluidos. Para entender la presión arterial y la circulación periférica, recurrimos a la dinámica de fluidos como marco conceptual desde donde abordar el aparato cardiovascular. ¿Recuerdan las principales premisas que rigen la dinámica de fluidos? Por ejemplo, la ley del caudal o continuidad. Esta ley se puede enunciar de varias maneras. Una que me resulta operativa es: el caudal se mantiene constante a lo largo del circuito. Parece simple. No lo es tanto. ¿Cuáles son los supuestos implícitos? ¿Los recuerdan? No puede haber ni fuentes ni sumideros y el fluido debe ser incompresible. ¿Cuáles son las consecuencias? O por lo menos una de ellas que involucra a la velocidad y al área transversal. Velocidad y área son inversamente proporcionales, siendo el caudal el producto de ambas. Seguimos repasando las premisas de la dinámica de fluidos. Pasemos a la siguiente, el teorema de Bernoulli. De nuevo, les doy una de tantas definiciones por ser operativa. La energía total de los fluidos asocia tres componentes distintos. Estos componentes son presión lateral, presión cinética y presión potencial gravitatoria. Si se tratase de un fluido ideal, la suma de los tres componentes resultaría constante. Fíjense si no, la presión en el punto 1 versus la presión en el punto 3 o el punto 5, aunque sus componentes de presión lateral y cinética sean diferentes. Si se tratase de un fluido real, la energía total disminuye a lo largo del trayecto recorrido y siguen ocurriendo las fluctuaciones entre los distintos componentes. La sangre que circula en el aparato cardiovascular se comporta como un fluido real, por lo tanto tenemos que recurrir a la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille, de la que 3 por 1 también les doy una definición operativa. Si el fluido es real, perderá energía al fluir. Esa pérdida de energía por unidad de volumen, por lo tanto pérdida de presión, entre dos puntos de un fluido real, constituye el gradiente de presión y tiene relación directa con la resistencia y el caudal. Y la resistencia, a su vez, tiene relación directa con la viscosidad del fluido y la longitud de la tubuladura, e inversa con la cuarta potencia del radio del tubo. Y por último, el régimen de flujo que resulta del cálculo del número de Reynolds a partir de la densidad, la viscosidad, la velocidad y el diámetro para un punto dado del circuito. Mientras el flujo es laminar, la resistencia es la relación directa entre el gradiente de presión y el caudal, tal cual lo establece la ley de Poiseuille. Pero cuando el flujo deja de ser laminar y se vuelve turbulento, el gradiente de presión necesario para generar un determinado flujo ya no responde a una relación lineal. Avancemos, complejicemos un poco las cosas. Los circuitos están formados por la asociación de tramos o sectores. Es muy importante entender cómo se asocian o se combinan y cuáles son las consecuencias de ello. ¿Recuerdan este esquema del TP previo? El agua, desde el tanque A, recorría sucesivamente los tramos B, C, D, E y F hasta llegar al bidón recolector. Piensen en una molécula cualquiera de agua que salga del tanque A y pase por B. ¿Tiene alguna chance de no pasar por C para llegar a D, E y F? ¿Verdad que no? Todas las moléculas que pasan por B deben indefectiblemente pasar por el resto de los tramos nombrados para llegar al bidón colector. Dichos tramos, B, C, D, E y F, están entonces combinados en serie y tienen el mismo caudal, por la ley de continuidad. Hagamos foco ahora en las mangueras que unen B con C. Repitamos el planteo de arriba comparando ambas ramas. La molécula de agua que pasa por la rama 1
¿tiene que pasar por la rama 2? No. De hecho, ninguna molécula de agua que pase por la rama 1 puede pasar por la rama 2 porque son recorridos mutuamente excluyentes. Entre sí están combinados en paralelo. Y están en conjunto, combinados en serie con B y con C, y claro, con todos los demás tramos. La rama 1 y la rama 2 no tienen por qué tener el mismo caudal entre sí. Solo se lo podrá predecir conociendo la resistencia de cada una de ellas. Pero sí se puede asegurar que la suma de ambos caudales es igual al caudal de B, al de C y al de cualquiera de los demás tramos, porque, ya lo dijimos, como conjunto están en serie con los otros tramos. Sigamos. El punto de bifurcación es único. Sigamos. El punto de bifurcación es único y también lo es el de reunión. Cada uno de ellos tiene una presión. Por lo tanto, dos ramas en paralelo siempre tienen igual gradiente de presión a lo largo de ellas, independientemente de sus resistencias. Lo que es inevitable es que dos ramas que tienen distintas resistencias, que les son propias de acuerdo a su longitud y su radio a la cuarta potencia, tengan distintos caudales cuando se las combina en paralelo, justamente por tener el mismo gradiente de presión. A la hora de cuantificar la resistencia total de un circuito complejo, muchas veces recurrimos a descomponer ese circuito en partes más simples. Así, por ejemplo, nos podemos imaginar el tubo único largo de abajo como compuesto por los tres de arriba. La resistencia total es equivalente a la suma de las resistencias de los tres componentes porque están combinados en serie. Imaginen que los tres tubos de la derecha estuvieran combinados en paralelo. La resistencia del conjunto va a ser menor que la de cualquiera de ellos. Encárenlo así. Dado un único tubo con una dada resistencia, agregarle en paralelo otro tubo cualquiera con otra resistencia, ¿creen que va a dificultar la circulación del fluido o a facilitarla? Aunque el tubo agregado tenga una resistencia muy alta, por ser muy angosto o muy largo, es un camino alternativo agregado al que brindaba el tubo previo. La resistencia del conjunto disminuye. Algebraicamente se especifica que la inversa de la resistencia del conjunto es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales. Recapitulamos para cerrar esta primera parte. Tenemos esas cuatro premisas y las usamos para analizar un tubo cilíndrico simple, incluso otro que varía su área, pero ahora tenemos que encarar nuestro sistema cardiovascular. Comentario que viene al caso. En este módulo de cardiorrespi son muy pocos los parámetros cuyos valores normales tienen que recordar. Más allá de eso, a veces los valores normales nos sirven para ejemplificar, para respaldar un hilo de razonamiento. Otras veces lo contrario, los números nos permiten demostrar por el absurdo la falacia de un hilo de razonamiento. Veamos algunos valores normales. Para una persona adulta de 70 kilos y 1,70 m de altura, el volumen minuto cardíaco o caudal es 5 litros por minuto. La presión aórtica fluctúa entre 120 milímetros de mercurio de máxima y 80 de mínima. La presión en la arteria pulmonar entre 25 y 10 milímetros de mercurio. La presión en la aurícula derecha es de 3 milímetros de mercurio y en la aurícula izquierda de 8 milímetros de mercurio. De por sí, la geometría y la arborización de nuestro sistema cardiovascular son complejas, pero esas no son las únicas diferencias con los modelos de tubos que veníamos discutiendo hasta ahora. ¿Se les ocurre alguna otra diferencia? ¿Seguimos tomando como válida esa formulación general de la ley de Poiseuille? Tómense unos minutos, piénsenlo y enúncienlo por escrito. Lo discutiremos en etapas en las partes 2 y sobre todo 3. Por ahora, hasta luego. Nos encontramos en la parte 2.